una problemática bastante amplia frente a lo que es nuestra salud mental, ¿sí? Frente a lo que realmente necesitamos como familia, frente a la comunicación asertiva. Entonces, a veces simplemente damos por hecho que ciertas cosas están. Ay, creo que moví algo acá y no sé si todos me están viendo. Estaba Sí, lo que acomodando algo hiciste fue empezar a grabar, pero déjalo así grabando ya, que no hayas grabado desde el principio. y siempre se me olvida. De hecho, es que lo mío no es la tecnología. A mí me gusta hablar en persona, a mí me gusta poder desarrollar las cosas en persona y a veces se me olvida, pues, dentro del contacto de esto, el hacer ciertas cosas. Bueno, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Justamente, pues, la idea es poder llegar a identificar esa necesidad, ¿no? Todos llegamos a este programa, a lo que es Medicall, hoy en día, por alguna necesidad, ¿cierto? La idea es que podamos identificarla y en esa identificación, pues no sé si ustedes conozcan un poco del ciclo vital que tenemos nosotros, ¿cierto? Para todo el avance de lo que es el tratamiento, pero tenemos, o sea, digamos, un primer contacto, ¿no? Pero ese primer contacto tiene que pasar por algo que llamamos la sensación, ¿cierto? Y esa sensación es ese querer, ¿sí? Ese, ese qué me pasa, ¿cierto? O justamente lo que hablábamos, el querer superar, digamos, el licor en el caso de Santiago, pero también puede ser algo muy básico como quiero una hamburguesa, quiero un café, ¿sí? Cosas tan sencillas y elementales que quizás no tenemos bien señaladas, ¿vale? Y en ese orden de ideas me gustaría saber ustedes un poco más a fondo, un poco más participativos y no pues a dedo, espero, eh, que me dijeran qué es lo que quieren, o sea, cuál es su necesidad real en este momento como individuos. Olvídense un poco quizás de como familias, sino también como individuos que quizás les traiga paz y tranquilidad. No, pues como yo dije ahorita, recuperar mi vida, ya recuperarme a mí. Eso es primordial para mí. Si yo no me recupero y no estoy bien, pues a los demás no les voy a poder brindar bienestar. Vale, eso es primordial. Yuli Paola, ya que estamos tan tímidos, toca a Edu para que podamos participar. Señora, Cuéntenme cuáles son sus necesidades no solamente como esposa, sino también sus necesidades individuales y más, digamos, frente a ese tratamiento, o sea, qué es lo que usted requiere, qué es lo que realmente es su necesidad. pues mi necesidad en este momento, pues como esposa, es que, o sea, más que la necesidad es que Víctor pueda salir de la situación, podamos salir todos, porque al él estar bien, pues nos va a brindar tranquilidad a nosotros, Lía. Eso va a hacer que nosotros estemos tranquilos, porque Mm, realmente cuando en una familia pues hay una situación de pues una situación de dependencia, pues alguna sustancia, pues es muy complicado porque o sea, es que no sé cómo explicar, o sea, todo el, todo el núcleo familiar se está viendo afectado por eso, entonces la necesidad realmente es que podamos salir de esto. entiendo. Doña Marta, Marta Medina, ¿cuál es su necesidad? Buenas noches. Buenas noches. La mía tal vez sería recuperar la confianza, mi paz mental, mi tranquilidad. El proceso en el que está mi hijo, yo lo veo muy bien encaminado, entonces tengo la esperanza de que eso que necesito un día va a llegar, recobrar la confianza en él, en mí y tener tranquilidad. Muchas gracias. Con gusto, doña Marta. ¿Cuántos de acá son padres de menores de edad?
paridos. Bueno, Santiago Yo también también. soy menor de edad. Bueno, no, y así fueran mayores de edad. Hay algunos que son mayores de edad y que realmente, pues aún tenemos comportamientos de muy pubertos, pero pues eso es normal. Bueno, les hago la pregunta es porque, bueno, ustedes han dicho necesidades que son muy, muy importantes, ¿cierto? Que, que obviamente requieren de toda nuestra atención y básicamente es lo que se concentra como el objetivo primordial o general de, de todo este tratamiento, de todo este proceso tan bonito, ¿no? Porque es que eso en medio de todo es un proceso muy bonito. Pero hay necesidades que quizás estamos dejando un poquito de lado y es que para yo llegar a ese contacto, a ese precontacto, a ese fin principal, al objetivo general, yo tengo que pasar primero por unos objetivos específicos, ¿no? Vamos a construir un proyecto, ¿vale? Yo tengo que tener, pues, una hipótesis de lo que quiero o a dónde quiero llegar, ¿cierto? Y una pregunta general. Bueno, ustedes quieren construir paz, quieren construir tranquilidad, quieren construir confianza, ¿cierto? Todas son excelentes valores y excelentes, digamos, pilares, ¿sí? Pero yo de alguna manera tengo que construirlos, ¿vale? O sea, eso no se va a construir de la nada, ¿sí? Y ahí es donde vienen a entrar ciertas actitudes operativas, que son construcciones sociales, por las cuales yo puedo construir esa paz, esa tranquilidad, en la cual, bueno, como padres de familia, de menores de edad, yo le puedo dar o brindar a mis hijos valores como responsabilidad, ¿no? Como equidad, como respeto, compromiso, ¿vale? Que son por los cuales ustedes van a obtener la tranquilidad, van a obtener la confianza. ¿Me hago entender? O sea, hasta ahí creo que me hago entender, ¿sí? Todo tiene una causa, un efecto. Si yo genero o eh, hago que alguien más no me escucha, María José no me escucha, María José Sánchez. ¿Alguien más no me escucha? Se te escucha full. Yo la escucho muy bien. Yo también lo escucho bien. Doña María José, de pronto, no sé, es apagado el parlante, no sé. Yo también escucho bien. Vale, listo. Se escucha Bueno, me hice perfecto. entender como con la idea general de que, bueno, entre nuestras necesidades, que obviamente son muy amplias, y obviamente la tranquilidad es una macro, yo tengo que pasar por una micro, ¿no? Tengo que primero construir los cimientos para que eso se dé. Ahora, ¿qué necesidades básicas realmente ustedes creen que necesitan empezar a generar o empezar a empoderar a esos menores de edad, por ejemplo, para que podamos empezar a construir las macro? Erika, ¿tú estás levantando la mano? Erika Tatiana Cerón. O se les quedaron las manitos levantadas de ahorita. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Puedes repetirla, porfa? Claro que sí. Dentro de las necesidades, que obviamente ahorita estamos hablando de unas muy macro, muy, muy fundamentales, ¿no? Que a la final terminan siendo como el objetivo general de todo esto, de todo este proceso, de la vida misma, porque yo creo que todos queremos vivir o actuar o, bueno, tener nuestros días para tener tranquilidad al final del día o al final de nuestras vidas o realmente sentir tranquilidad durante toda nuestra vida. Hay acciones necesarias que tenemos que tener en cuenta para poder construirlas, ¿no? Ejemplo, bueno, quizás es que fui muy general con ello.
para construir responsabilidad, ¿sí? Con nuestros menores de edad, bueno, con nuestros hijos en general, sean mayores, menores de edad, pues a lo largo de nuestras vidas. Eso es un ejemplo tonto, pero quizás le enseñamos a lavar los platos, ¿vale? Y eso es un tratamiento operativo y dentro de las mil cosas que pueden haber que generan responsabilidad, que pasan del precontacto, de la sensación de quiero tener tranquilidad, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a generar responsabilidad en mis hijos? ¿No? ¿Vale? ¿Y cómo genero ese respeto hacia los demás? ¿Vale? La idea es que planteemos un poco entre todos y construyamos entre todos algunas herramientas, ¿sí? Entendiendo que obviamente todo lo que somos como individuos no es que lo seamos per se y nazcamos así, básicamente nuestra mentalidad ya esté hecha, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer una construcción social de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra escuela, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, ¿vale? Somos una herencia. Entonces, bueno, dentro de esa colcha en la cual empezamos a construir cuáles serían. Me escriben por acá. Bueno, Santi está súper participativo. Lástima que no sea con vos. Bueno, colocar límites, tender la cama, organización de la habitación, respeto con los demás. Yo a mi hija no le pego ni le grito, yo le hablo y le explico cuando las cosas están mal. Entiendo, Santi. Doña Andrea Morales. Perdón, yo pues en estos momentos y siempre, pues siempre me ha ayudado pero ahorita está más parcita, pues me ayuda más porque somos tres en la casa o cuatro y, y él me ayuda mucho. Entonces está participando más en la colaboración de trapearme, de recogerme la ropa, porque yo no puedo tender ropa, y todo eso lo hace él. Entonces, él me colabora mucho. Vale, Ah, doña pero Moni, de Andrew Salazar, para que sepa. no se preocupe. Hace rato no era Leandro. Doña Mónica. Ah, bueno, Wendy Susana. Bueno, a mí me parece que la pregunta es un poco difícil de contestar porque se convierte en un tema muy amplio, pero además, cuando hablamos de necesidades individuales o familiares, pues básicamente las necesidades serán diferentes, ¿cierto? Claro. Y yo creo que ese sería como el primer paso, establecer, porque muchas veces ni siquiera conocemos qué necesitamos o qué deseamos. Yo creo que la necesidad nace de una falencia, ¿cierto? Algo que falta, pero el deseo muchas veces no es una necesidad. O sea, yo deseo algo, pero muy probablemente no lo necesito ni para vivir, ni para estar tranquilo. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes desear tener una casa que vale 500 millones de pesos, pues no la necesitas, ¿cierto? Ujú. Entonces, Vale. pero si necesitas para vivir, por ejemplo, lo que tú decías, necesidades básicas de alimentación, de vivienda, así no sea la de 500 millones de pesos, una vivienda que esté en unas buenas condiciones. Entonces yo creo que lo primero es plantearse qué es lo que realmente se necesita para lograr el equilibrio. Puede ser que sean cosas que deseo y necesito para estar tranquilo. Y cuando identifico la necesidad, pues ya es más fácil encontrar las acciones. Por ejemplo, ahora alguien decía, necesito recuperar la confianza, ¿cierto? Es una necesidad para poder tener tranquilidad a nivel individual y a nivel familiar. Para yo Ujú. saber qué acciones voy a recuperar esa confianza, pues tengo que encontrar cuáles fueron las acciones que hicieron que se perdiera. Pues no sé si estoy siendo clara.
pero eso seguramente es un análisis muy desde la individualidad o desde el entorno familiar como tal, y será muy variable. Si lo que hizo que se generara la desconfianza es que, por ejemplo, mi hijo me decía llego a una hora y no llegaba, pues ahí está el primer acuerdo, ¿cierto? Para que yo la recupere, tú tienes que empezar a cumplir nuevamente con los horarios. Entonces yo creo que por eso es difícil de responder esa pregunta. O bueno, en mi caso, por ejemplo, porque yo no me identifico mucho seguramente con las necesidades que tienen los demás, en mi caso puede ser un poco distinto, eh, pero sí creo que surge muy desde la individualidad y ahí es donde creo que por eso estamos tan callados y de pronto nos perdemos un poquito para contestar, no sé, es lo Claro, que... ¿no? Igualmente, doña Wendy tiene toda la razón. O sea, igual las experiencias no van a ser iguales nunca. Cada uno, así tengamos un factor común, ¿no? Todos nos enamoramos, ¿no? Ejemplo, todos en algún momento tenemos relaciones afectivas, pero todos lo vivimos de forma diferente, todos amamos de forma diferente, ¿sí? Ahora pasa lo mismo en la crianza de nuestros hijos, así hayan parámetros que nos digan que esto debería ser de esa manera. Sentimos de forma diferente, vivimos nuestras experiencias de forma diferente, ¿vale? Eso no está para nada mal lo que usted dice, doña Wendy. Y en efecto, o sea, no se trata de que tampoco quizás aquí nos abramos o nos identifiquemos en una sola parámetro de familia, no, sería pues absurdo. Más bien se trata de que quizás reflexionemos un poco sobre sí, necesidades que tengo, necesidades macro, necesidades micro, sobre los deseos que tengo, pero además de eso, de cómo genero, o sea, cómo puedo yo lograr esas necesidades, ¿cierto? Y en efecto, usted acaba de decir algo muy cierto, yo genero, pues hay necesidades como la casa de los 500 millones de pesos, ¿sí? Pero, pero también hay necesidades como por ejemplo el tener la confianza, que usted acaba de decir, y el construirla a partir de acuerdos de, por ejemplo, a qué horas se llega a la casa, ¿cierto? Pero ahora, una cosa es como yo pienso como padre de familia, ¿cierto? Lo que en mi cabeza está como mis necesidades. Entonces, por ejemplo, está el tender la cama o el lavar los platos, pero ¿cuál es realmente la necesidad en ese momento de mi hijo? ¿Cierto? Ahora, no quiere decir que todo lo que él diga sea de esa manera y se tenga que cumplir, no. Pero entonces yo cómo hago que mis necesidades sean entendibles para él, o sea, cómo yo llego a esto de no simplemente la exigencia de autoridad, porque además recordemos que en la etapa de adolescencia, en la etapa en la que somos jóvenes, siempre nos gusta ir en contra de la norma, ¿no? Tenemos una oposición. ¿Por qué? Porque socialmente siempre tenemos pautas de comportamiento que nos dicen una cosa tiene que ser de esta manera, de esta otra, y ajá, ¿cierto? Y como individuos que estamos aprendiendo a conocer, que estamos en nuestra existencia, que estamos experimentando, básicamente somos como en una prueba de refutadores, ¿no? Entonces me dicen que esto es negro porque tiene que ser negro. Ah, venga, yo voy a probar a ver si sí, si es negro. Entonces, básicamente, muchos de los usuarios a veces prueban la resistencia o prueban inclusive la autoridad de los padres o lo que quizás como padres les dicen porque pretenden saber si eso sí es así. Y ellos están probando la norma y para ellos la norma tiene que ser probada, ¿cierto? Entonces, como yo a él le identifico de forma asertiva cuáles son mis necesidades para que las entienda y también las empiece a adquirir como necesidades. Entonces, por ejemplo, para mí la necesidad es lavar los platos, ¿cierto? Porque yo como madre quiero ver los platos lavados, ¿cierto? Entonces yo le pongo desde la norma, láveme los platos. Listo, él los lavará, pero los lavará sin tener la conciencia por qué lo está haciendo. Y siempre se meterá en la cabeza que es simplemente una norma que no va a interiorizar a conciencia, no va a tener una reflexión. Pero cuando usted lleva a un individuo, en este caso a sus hijos, a que venga, lave los platos, no se los voy a lavar, lávenlos, y que él cree la necesidad de que tengo que lavar los platos porque puede haber cucarachas,
porque realmente, pues, o sea, me va a quedar sin los vasos, sin un plato donde servirme la comida, porque de pronto ahorita llega la visita, llega la novia y va a ver todos los platos así, ¿cierto? Porque, sí, doña Luz, doña Luz Estela, Señora, es que sí, tiene la es que mano. sí, hace rato la tengo levantada. Ay, Vea, perdone, es que perdón. no, vea, aquí, ¿qué es la cuestión? A veces yo me pregunto si es más fácil estar en este proceso con una persona menor de edad o como a mí me toca, que es un adulto supuestamente, pero actúa como un adolescente, ¿sí? Ujú, Entonces uno no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la necesidad mía? Poder que dialoguemos, ¿sí? Sin que haya miedo, sin que él me rechace y que yo pueda expresar lo que yo siento, ¿sí? ¿Qué más? Que haya confianza, porque la confianza se pierde, se ha perdido por pequeñas cosas, situaciones que han pasado últimamente. Pero en este ujú. momento, por ejemplo, no hay comunicación, no sé cómo va con el proceso, no sé nada. Entonces, por eso yo digo, es diálogo y, y que me tenga confianza. Yo le pregunto, no, bien, 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 y yo veo que todo el material está ahí, ahí encima en el mismo coso. Ahora estoy viajando, entonces, ¿cuál es? Yo siento que él está haciendo las cosas más que todo porque su esposa lo reciba, ¿sí? Ajá. No tanto por él, ¿sí? Yo sé que él me quiere, yo sé que si tengo una necesidad, él me la suple, pero el dinero no es todo, ¿sí? Ujú, Entonces, ahí es donde estoy. ¿Qué necesidad tengo? Que él confíe, ¿sí? Que él quiera hacer por esto, no para complacer a su compañera, a su esposa o a mí, ¿sí? Entonces yo no sé, estoy así como en el limbo, digo yo. bueno, Entonces esa es mi inquietud. vale. Voy a dar como una pequeña respuesta un poco para darle la palabra a doña Kelly. Mamá, igualmente, pues, o sea, siempre nos vamos a encontrar así en la vida. Siempre vamos a encontrar con la frustración. Por eso, inclusive, muchas veces trabajamos la tolerancia a la frustración y es necesario trabajarla. Es obvio que ser papá, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás o mamás, yo hablo como si yo fuera mamá, no lo soy, pero yo siento que muchos de los usuarios terminan siendo como los míos. Eh, Nadie nos puso un manual debajo del brazo, ¿sí? Entonces la frustración es completamente normal. Ahora bien, sí, usted tiene razón, hacerlo con un menor de edad o un mayor de edad es una cosa diferente. Digamos que en un menor de edad existe todavía el tema de la autoridad, ¿cierto? Y es que yo te mantengo todavía, ¿no? Y tú deberías responder, porque yo te estoy ayudando, ¿cierto? Pero hay que separar una cosa y es que así seamos padres, hijos, hermanos, esposos, en fin, no se trata tampoco de que nos hagamos cargo de la experiencia de los demás, ¿vale? Porque cuando hacemos eso, básicamente actuamos no de forma asertiva, porque en ese mismo concepto de hacernos cargo de la experiencia del otro, movilizamos nuestras decisiones o nuestra toma de decisiones desde la culpa, desde la permisividad, ¿sí? Desde la justificación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, pues claro, se nos sale de las manos y terminamos siendo nosotros básicamente las víctimas también de este gran invento, ¿no? Ahora bien, no sé bien cuál sería su hijo, pues porque son muchos padres de familia, muchos apellidos que se repiten y muchos usuarios con muchos mismos nombres. O sea, tengo como 10 Simones, 10 Sebastianes, entonces a veces es como complejo, pero a veces en esos procesos y más cuando son adultos, es necesario que ellos mismos se den cuenta. Ahora, ese dar cuenta no va a darse
mañana, no va a darse en una semana, como puede que se dé en una semana, como puede que se dé en un mes, puede que pase un año, puede que realmente tenga que pasar algo muy fuerte para que esta persona se dé cuenta. Por eso muchas veces, a veces en la toma de decisiones o en ese, tengo una situación, una problemática, es esto, ese es mi querer, yo quiero estar tranquilo. ¿Cómo lo voy a hacer? Mi primer contacto con mi problemática y con mi primera toma de decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ojo, que el cómo voy a hacerlo, que es un precontacto, simplemente se queda en la idea. O sea, la primera parte que es la sensación es simplemente la emoción de que algo pasa. Hago el precontacto que es como el, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo el precontacto, si yo solamente lo dejo en precontacto, se queda simplemente en idea, en contemplación. Entonces, tengo que lavar los platos porque están re sucios y yo odio las cucarachas y se van a llenar de cucarachas. Pero me quedo simplemente en la etapa de tengo que lavar los platos, pero no voy y los lavo. ¿Sí? Él tiene que hacerlo por sus propios medios también, ¿no? Ahora, con los hijos menores, pues obviamente existe la, digamos, la ventaja de que todavía son personas en construcción, ¿sí? Y que digamos que aún se puede hacer presión por algunos otros medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces a muchos padres de familia no es que se les diga como hagan esto, sino como, bueno, es que él tiene que de alguna manera chocarse contra el mundo, ¿no? Y cuando yo me choco contra el mundo y contra la realidad, es que caigo en cuenta que sí, es que esto me puede tocar, es que realmente sí me puedo dañar, si eso me afecta. Entonces, por ejemplo, para muchos que son consumidores, por ejemplo, de alguna sustancia como marihuana, que digamos que, aunque no es la más suave, pues dentro de las muchas múltiples sustancias que hay, digamos, es como de las menores, no quiere decir que no sea dañina, es muy dañina, pero, pero digamos, en comparación a otras es menos fuerte. Muchos de los usuarios se justifican, no, es que eso no hace nada, es que pues yo lo puedo controlar, es que igual pues no estoy haciendo nada mal, igual mucha gente lo hace, ¿sí? Yo simplemente estoy en una etapa de ver el problema minimizado, ¿sí? Y yo no puedo, como mamá, pretender hacerme cargo de la experiencia de los demás, ¿vale? Pues aunque sean mis hijos, o sea, usted va a poder hacer hasta donde su hijo se lo permita, su hija se lo permita, lo mismo nosotros. Ahí toca que él mismo encloche con su necesidad, con su darse cuenta, ¿sí? Doña Kelly, Hola, buenas noches, ¿me escuchan? sí. Vale. Como teniendo en cuenta lo que comentaron anteriormente, yo creo que una necesidad que todos tenemos y que también por eso participamos en estas charlas es esa necesidad de comunicarnos con nuestros familiares, ¿cierto? Ujú, Para mí eso es una de las cosas más difíciles porque es comprender primero que ellos están bajo ciertas situaciones y tienen presiones que para uno puede que no sean presiones y que ujú, es como su mundo de cada uno con su cabeza y con sus cuestiones. Entonces para mí eso como en todo el proceso es lo que más difícil me parece, comunicarnos con ellos por dos cosas. Primero, porque hay momentos en los que uno no sabe si es un poco duro o si está siendo antes muy suave o si muchas veces ellos son los que están intentando manipular la situación. Entonces digamos que esa necesidad de comunicarnos también lleva como a reflexionar un poco lo que tú decías ahora de cómo lo hemos hecho, como comunicarnos solo decir cosas y no, es un poco como más allá. Solo quería decir eso. vale, entiendo. Doña Paula, Señora. tenía la mano levantada. Ah, no. No, era que estábamos hablando aquí con Víctor de lo que usted estaba hablando. Pero no levanté la mano. Ah, No, ok. señor. Es Entonces, Paula, Paula Franco. hola, Franco. Gracias.
Ay, espera un momentico porque es que a mí me da como susto hablar por acá. No, no. No se preocupe que acá no mordemos. A ver, yo tengo como, no sé cómo explicarlo, o sea, no es algo como de decir de necesidad, sino Pedir un consejo. es que no sé cómo explicarle. Bueno, en fin, Tranquila, tómese su lo que tiempo. pasa, mi hijo tiene 15 años, Ujú, y es el rolo. ujú, Resulta que él no quería estar en el programa. ujú, como muchos. Y decía que no, que él era capaz de salir de eso, pues él consume marihuana, pero pues él decía que él era capaz de salir de eso, que no a todas las personas les hacía el mismo daño y que no sé qué. Ahora que tuvimos la charla con que fue lo de la inducción, que le dijiste algo sobre lo de que el caso estaba con bienestar familiar. Doña Paula, es que se escucha como muy lejos. Ahora sí me escuchas, todavía no. Ya, ahí me escucho bien. Bueno, ahora que estuvimos en la reunión con usted presencial, que fue lo de la inducción, cuando le mencionaste algo sobre lo de bienestar familiar y esas cosas, él se asustó y por eso cambió de opinión y me dijo que, bueno, que él iba a estar allá, pero en este momento pues yo siento que él está como obligado de porque le advertiste eso, ¿sí me entiendes? Ajá. Me gustaría pues que él hiciera las cosas por un bien de él, no porque, o sea, porque nosotros queremos, porque nosotros como papás queremos que él no siga en eso, que se dé cuenta de que lo hacemos es por el bien de él, y, o sea, que no sea por obligación, que voy a ir a esas reuniones, pues porque, no, porque a mí me dijeron que de pronto me llevaban para la San Juan de Dios, que me llevaban para allá, entonces no, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que mi hijo entienda y que él se está haciendo daño con eso, que consumir eso es dañino para la salud de él, no solamente que no solamente se está haciendo daño a él, sino que también nos afecta a nosotros como padres. Por ejemplo, a mí como mamá me afecta muchísimo que mi hijo esté en eso. Pero lo que le digo es como por obligación que él está en esto, y eso no es lo que yo quiero. Vale, igualmente mamá, pues, o sea, para ser totalmente sinceros, no creo que exista adolescente que no esté en esos procesos, sea cual sea, llámese médico, llámese semillas de amor, llámese cualquiera que sea, por gusto, ¿vale? Y enclochar o dar con la necesidad o encontrar realmente el darse cuenta de que algo me hace daño, si como adultos nos da dificultad, que digamos tenemos cierta experiencia, que tenemos digamos cierto bagaje de conocimiento que nos ha dado la misma vida, para ellos va a ser mucho más complejo, ¿sí? Además porque, pues bueno, recordemos que en la etapa de adolescencia estamos buscando identidad y en esa confrontación de identidad y que estamos justamente como probando las diferentes hipótesis acerca de las normas sociales, pues siempre vamos a estar justificando cualquier cosa que pase, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para ellos siempre va a ser minimizado, ¿sí? Así que mamá, igualmente su hijo, pues también acabó de iniciar, ¿no? O sea, lo recuerdo muy bien. Y es muy posible que él venga a hacer contacto de realmente su necesidad en unos meses, en unas semanas, en unos días. Es algo que, o sea, que solamente va a corresponder a él, pero que pues igualmente va a ser un proceso de camino, ¿no? Eso es como cuando uno tiene parejas o, bueno, ustedes que tienen hijos. No, o sea, puede que al principio sí estuvieran muy emocionados, pero también tuvieran mucho susto.
Y cada paso que han tenido con ellos, desde que se enfermaron la primera vez, que de pronto les dio sarampión o cualquier cosa, ustedes no sabían qué hacer, ¿cierto? Y ustedes no querían estar allí, quizás en un hospital, no porque no quisieran estar con ellos, sino porque querían que ellos estuvieran bien. O sea, es todo el proceso en la vida, requiero en algún momento chocarme con ello para poder aprender, ¿sí? Ahora, dentro de lo que le estaba comentando ahorita doña Luz Estela, ¿cierto? Con los menores es, digamos, el manejo de las reglas y de los límites, ¿cierto? Muchas veces el choque con la vida misma termina siendo el encloche o el empujón que ellos necesitan para realmente darse cuenta, porque ellos nos toman a nosotros como familia como si fuéramos la red protectora, la red de abajo, la del trapecista que está en la cuerda floja y que si de pronto se cae, pues no va a pasar nada porque está la malla abajo que nos va a proteger, que no nos va a dejar tocar el piso, que básicamente nos vamos a matar, ¿sí? O sea, no vamos a llegar a ese chiste flojo de que tranquilo que el totazo avisa o el golpe avisa, no, porque ellos nunca van a tener una red abajo que los va a estar cuidando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces esto suena muy cruel y yo sé que como familias es muy complejo de hacer, ¿cierto? Pero es ahí en la toma de decisiones de las necesidades que yo como familia tengo, que el usuario como necesidad tiene, que no son simplemente como la tranquilidad, la confianza, porque es que resulta que eso suena muy bonito, pero llegar allí es complejo. A veces esa decisión que es muy dura de tomar de usted no quiere cambiar, entonces se va de la casa. Y tomar esa decisión con un hijo es muy compleja. Es que yo no me imagino eso en cualquier momento de la vida, sea menor, sea mayor. O sea, mamá es mamá, papá es papá, ¿sí? Y va a ser muy complejo tomar esa decisión, pero quizás esos son choques de la vida que él necesita tener, ¿sí? Porque quizás va a tocar otra cosa en la calle. Sí, puede que pase, como puede que no. He conocido muchos padres de familia que han tomado las decisiones, no quiero decir que usted la tome, o sea, no malinterpreten mis palabras, sino que han tomado la decisión, han puesto el límite de si usted sigue haciendo esto, usted sale de acá y se va. Usted quiere seguir en lo mismo, se va. Y hijos mayores, menores de edad, o sea, sin distinción de edad, que tan pronto ven que ahí está el límite dibujado, pasan una noche por fuera y vuelven con el rabo entre las patas. Porque ya vieron que la norma sí está, sí rige, que no se la pueden pasar por la faja, ¿sí? Y eso es quizás lo que a veces, bueno, entre las necesidades no hemos quizás contemplado, porque es difícil llegar a esa toma de decisiones tan radicales, pero hay decisiones que tenemos que tomar en la vida. Vuelvo y les repito, no es para que malinterpreten, no es que les estoy diciendo que vayan a echar a sus hijos, sino que a veces, inclusive, hoy lo discutía con una compañera, yo quiero que el niño tienda la cama, pero no la tiende, duerme sobre la colcha, pues, entonces quite el televisor, o sea, beneficio, compromiso, ¿no? ¿Qué tanto le doy? ¿Qué tanto usted me da? Yo a usted le doy beneficios, le doy casa, le doy comida, tiene celular, tiene internet, tiene computador, pero usted qué me da a mí, o sea, ayúdeme con la casa, ¿no? O bueno, tenga el compromiso para con usted. Doña Wendy, usted tenía la manito levantada ahorita. No, pues no era para decir que es muy complejo cuando la necesidad del otro no es la necesidad mía, y más en estos casos, porque yo creo que es común que lo hagan por recuperar el hogar, por recuperar la familia, pero en realidad es una necesidad, y ahí es donde es difícil pues como lograrlo, porque yo puedo necesitarlo, pero si el otro no lo necesita, y tú lo dijiste ahorita, pues digamos que el soltar es complicado. Sí, bueno, esa no es la necesidad del otro. A mí alguien me dijo algo alguna vez, y nunca se me borró, y es que uno no ayuda al que no quiere, porque es como ir en contra de la corriente, y yo creo que ahí es donde esa frustración se convierte en algo mucho más allá.
y es un sufrimiento constante y un sentimiento de intranquilidad. Entonces yo ahí me preguntaría es cómo hacer para que esto sea una necesidad para el otro, pero con lo que tú acabas de decir, pues también es cumpliendo. Si yo pongo una norma y yo digo la consecuencia va a ser esta, pues debo ser tan fuerte para cumplir que esa consecuencia se dé y así el otro pueda verlo como una necesidad. Si te tienes que ir, te tienes que ir, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que es un poco complicado. No, y nadie dice que es fácil, porque pues, o sea, yo siento que igualmente sería muy complejo hacerlo, o sea, yo tengo no hijos, pero sí hermanos, que pues usted misma lo ha dicho y quizás ya en varias oportunidades, no todos somos iguales, nuestras experiencias son completamente diferentes, nuestros problemas no tienen que ser iguales, así como nuestras vidas no tienen que ser iguales, ni nuestras dichas, ni nuestras emociones, ni sentimientos, ni incierto. Todo es diverso, ¿no? Y en ese mundo tan diverso, pues sí, hay una toma de decisiones y obviamente no van a ser sencillas. Pero pasa, pues no sé, pues, si en algún momento han tenido parejas y han tenido problemáticas de parejas y ustedes marcan un límite, ¿sí? Y quizás esa pareja toma decisiones. O a veces, cuando ustedes son los lastimados psicológica, físicamente, tienen que tomar límites, ¿cierto? Y es que, bueno, son hijos. Pero bueno, acá viene algo fundamental y que quizás con esto terminemos la terapia de hoy, que sí siento que fue productivo porque es una construcción entre todos, ¿no? Porque es que, vuelvo y lo repito, o sea, yo puedo tener un trabajo, puedo tener un estudio, puedo tener conocimientos, pero recordemos que todos somos seres sociales y que siempre estamos en construcción constante con todos. Y de lo que ustedes me dicen, yo aprendo también muchísimo. Y aprendo muchísimo para ver después a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, para poder ver cuál es la necesidad real de sus familias y cuáles son las que están movilizando sus usuarios, ¿sí? Y es, ya tengo claro, o pienso yo, subjetivamente, porque igual puede que no sea la necesidad del otro, cuáles son las necesidades de mi familia. Pero ¿y cuáles son mis necesidades? Listo, tener tranquilidad, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Vale? Y es acá cuando vuelvo quizás les llamó la atención en lo siguiente y es, me estoy quedando la fase de precontacto, de simplemente contemplación, estoy contemplando qué voy a hacer, estoy teniendo la sensación simplemente, la idea de lo que me molesta y hasta dónde estoy haciendo. Ahora bien, ustedes están en un tratamiento, pero recuerden que el tratamiento no es nada si no tenemos el apoyo de las familias. Y el apoyo de las familias es también obteniendo límites y decisiones contundentes por parte de las familias, ¿vale? Sean para menores o mayores de edad, ¿sí? Eh, no sé, en caso de esposas, eh, límites claros, o sea, ultimátums, ¿no? Como cuando le dicen, o se lo hace o se va de la casa, o terminamos, o mire a ver, o sea, cosas contundentes, porque si nos quedamos en la sola amenaza, la amenaza no hace mucho. La amenaza simplemente se queda en una promesa que no se va a cumplir. Y así mismo es el mismo mensaje que siempre los adolescentes y como individuos nos grabamos, ¿no? Cuando sabemos que podemos hacer algo y no nos va a pasar algo, no vamos a tener una consecuencia, lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces sabemos que nos tomamos el medicamento a tal hora, pero nos corrimos 10 minuticos. Ah, bueno, no pasa nada. Eh, Nos la tomamos 10 minutos después. O bueno, no, vi que no me hizo nada si no me tomé el medicamento hoy, me lo tomo mañana. Y así nos vamos dando permisos. Y lo mismo pasa en la vida, ¿sí? Cuando no tomamos determinaciones y esperamos a que las demás personas tomen determinaciones por nosotros, dejamos que los demás decidan sobre nuestra tranquilidad y nuestras necesidades. Lo siento por lo enredada que estoy para hablar, pero tenemos que tomar las riendas de nuestra familia, de nuestras vidas, y eso es teniendo claras nuestras necesidades y qué vamos a hacer para poder satisfacerlas, ¿no? ¿Tienen de pronto alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Sí, doña Mónica, cuénteme. Gracias. Tú eres Jessica, ¿cierto?
Sí, señora. Gracias, Jessica, por la charla, muy enriquecedora y teniendo en cuenta las necesidades y los anhelos que tenemos como persona y como familia, pues yo creo que gran parte de esos anhelos y esas necesidades, por lo menos en el caso personal, los he podido ir como resolviendo desde que mi hijo está asistiendo a terapia, aunque faltan muchas necesidades por cubrir y sobre todo en el proceso de mi hijo que tiene una serie como de inquietudes y de dudas por aclarar. Ujú. Pero en el plano personal, desde que estamos en Medicol, realmente se ha aclarado mucho el panorama. Les agradezco mucho. Muchas Es con bendiciones. muchísimo gusto. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Tiene mucha razón, doña Nidia. A veces cansa, pero es ahí entonces cuando toca tomar decisiones, ¿no? Radicales. Es a veces tocarles la fibra de que realmente se van a quedar sin red. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, un comentario. Yo le pido mil excusas, sino que es que me pusieron los brackets y siento que mientras estoy hablando llega un punto en que como que me canso mucho y se me empiezan a enredar un poco los labios y la lengua y soy lengua y sopa. Para todo. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, por insistir, por permitir que nosotros lleguemos a sus casas, que estemos con ustedes, que los acompañemos, que los aconsejemos, que los guiemos. Y yo espero que igualmente como dispositivo y como familias podamos seguir trabajando en conjunto para que igualmente nuestros familiares puedan seguir adelante, puedan estar bien y puedan construir sus proyectos de forma placentera, buena, positiva, exitosa. Les agradezco mucho, espero verlos pronto. Pues cualquier cosa, pues yo estaré por allá por México, por si necesitan cualquier cosa. Abrazos a todos, feliz noche. Que esté muy bien, muy Gracias, amable. Dios los Hasta luego, bendiga. feliz noche. Gracias, que descansen. Gracias. Bueno, que estén muy bien, tengan una feliz tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.